Vemos también, por cierto, con todo esto que está ocurriendo, muy nerviosos a los progres, con las redes sociales que no controlan y en las que no pueden imponer esa censura que tanto les gusta. Hemos visto a Macron o al premier británico Starmer, que lo que debería ocuparse es de las consecuencias de tapar los horribles crímenes del multiculturalismo. Digo que les hemos visto pedir la censura activa de cualquier opinión contraria a los mantras globalistas en las redes sociales, que es exactamente lo mismo que hemos escuchado decir a Bolaños y a Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo, pero particularmente en las últimas semanas con más violencia. El tiempo de globalismo, la dictadura progre, señores, ha terminado, está terminando. Ha terminado, pero antes o después terminará del todo, y lo saben, y por eso harán todo lo que esté en su mano para censurar y silenciar el sentido común. Nosotros no lo permitiremos. Pues miren, en España que tenemos, pues además de corrupto, un gobierno corrupto, pues además ruinoso para los españoles. Afrontamos este nuevo año con subidas de impuestos que asfixiarán aún más a las familias, a los trabajadores, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, cada vez con más problemas todos los españoles y sobre todo los jóvenes para acceder a una vivienda digna y además con el precio de la electricidad disparado. La factura eléctrica bate récords porque durante años los gobiernos de uno y otro color han aplicado el fanatismo climático, han cerrado centrales nucleares y nos han hecho cada vez más dependientes. Nosotros siempre lo pedimos, soberanía energética. Mientras tanto, ya saben, las familias, los trabajadores y las empresas sufren para llegar a fin de mes. El gobierno sigue con sus políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal que nos cuesta a los españoles miles de millones de euros cada año solamente por la entrada y que además disparan la inseguridad y amenazan nuestra identidad. Nos empobrecen, precarizan nuestros empleos y además están tensionando hasta el límite del colapso nuestros servicios públicos. Hay que reaccionar cuanto antes. No tenemos dudas de que el narcorrégimen criminal de Maduro hará lo que sea para que este viernes no sea investido el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Como españoles, no podemos más que mandar todo nuestro apoyo al pueblo venezolano, a Edmundo González, a María Corina Machado, en una semana fundamental para el futuro y la libertad de los venezolanos. Todo nuestro apoyo siempre para los valientes que luchan por la libertad de su pueblo y nuestra condena al gobierno de Pedro Sánchez, colaboracionista de un régimen criminal con el que tiene negocios y corruptelas gestionadas por José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es una vergüenza. Vox ha exigido en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de España facilite por todos los medios a su alcance de investidura de Edmundo González este viernes, que cese la represión del régimen de Maduro y que la Unión Europea ponga su maquinaria al servicio de la libertad del pueblo venezolano y condene, sin paliativos, al narcorrégimen y a todos sus altos cargos. Y de paso, que cese su colaboración con el Foro de Sao Paulo y con el Grupo de Puebla, que tanto daño están haciendo a la causa de la libertad, aunque su tiempo, desde luego, como el de los globalistas, se acaba por el avance de la libertad. Los Reyes, por cierto, también han regalado a los canadienses la dimisión de Justin Trudeau. Pues esperemos que no se olviden de España, que en tantas ocasiones y en lo que se refiere a esta hegemonía del wokismo se parece muchísimo, muchísimo a Canadá. 9 años han sido de gobierno de Trudeau, 9 años de puertas abiertas a la inmigración ilegal, a la imposición de ideologías contrarias a la realidad, adoctrinamiento y gasto público desbocado, que lo que ha conseguido en Canadá pues, es disparar el precio de la vivienda y estancar el crecimiento de su economía. Ya miren ustedes si no se parece muchísimo lo que ha ocurrido en Canadá con lo que ocurre en España. Esperemos que los Reyes, da igual si es un poco más tarde, que del 6 de enero, pues nos traigan lo antes posible la dimisión de Pedro Sánchez, del uno de la trama, del autócrata, del líder de esa política de redistribución, de inmigración ilegal, corrupción, inseguridad y pobreza. Desde luego, uno de nuestros objetivos de Vox para este año, es sentar a Sánchez en el banquillo de los acusados. En su discurso de las consecuencias de tapar los crímenes del multiculturalismo, entiendo que se refería al escándalo de Rotterdam. 1.400 niñas, 1.400 víctimas durante muchos años de un clan
de pakistaníes, de kurdos, de kosovares, es decir, en definitiva de musulmanes. Me gustaría saber cuáles son esas consecuencias, teniendo en cuenta, además, que en España, de manera sistemática, también se trata de ocultar, tanto institucionalmente como mediáticamente, el origen de algunos criminales. Y también me gustaría una reflexión sobre el silencio del feminismo institucional a este respecto. Es un escándalo, es un caso gravísimo, que ya se denunció hace muchos años, y tengo que recordarles que en España pues, muy pocos medios hicieron eco en su momento. Hermann Tertsch lo hizo, unas columnas acertadísimas entonces en su colaboración con ABC. Las consecuencias son de una gravedad extraordinaria, porque lo que hacen es, no solamente estamos hablando de, el caso de Rotherham es la punta del iceberg. Por supuesto, hay muchos más casos. Es una práctica que está claro que es habitual, que era consentida, por lo menos tapada, de una manera gravísima, curiosamente, los más pequeños, es decir, no por los más pequeños, me refiero por los cargos más bajos de la administración británica. Es que empezaba por las policías de los pueblos, empezaban por concejalías, por algún alcalde desnortado, y todo eso al final, nadie arriba ponía freno a algo que sabían que estaba ocurriendo. Eso crea una distancia gigantesca entre los británicos, entre los ingleses y sus gobernantes, que se dan cuenta los ingleses de que sus gobernantes tapan crímenes terribles, solamente para que nadie ponga en cuestión las políticas, lo que ellos consideran que es una política benévola o magnífica para sus sociedades, como es el multiculturalismo. Imagínense qué desastre. Lo que han conseguido es crear una brecha gigantesca entre los ingleses y sus gobernantes. Y eso en todo nos llevará a consecuencias, desde luego, tremendas para la sociedad inglesa, pero sobre todo para el conjunto de la sociedad occidental, que estamos viendo que tenemos entre nosotros bárbaros, que lo que tenemos que hacer es una política, no es una política de un liderazgo fuerte, que lo que tiene que conseguir es que esas personas no estén entre nosotros, que vuelvan a sus países, por supuesto que paguen primero ante la justicia y que luego sean inmediatamente deportados. Pero ya hemos visto, en cuanto al silencio del feminismo, estamos acostumbrados. El feminismo solo actúa cuando los criminales, bueno, solo actúa mal. Acuérdese de la ley de solo sí es sí y de la puesta en libertad de tantos agresores y tantos delincuentes sexuales. Pero el feminismo solamente actúa en el caso de que estos sean de una raza que a ellos parece ser que no les gusta, que es la raza blanca y los heteropatriarcales y los nacionales. Bueno, pues así funciona el feminismo, pero eso lo ve todo el mundo. Está en este derrape gigantesco, en esta desnorte brutal que tiene el feminismo, están consiguiendo que todo lo que pudiera tener de bueno las políticas feministas se lo están cargando. Y digo todo lo que pudiera tener de bueno, pero claro, cuando lo llevan hasta límites absurdos, pues dejan de ser buenas políticas y se convierten en políticas que nos destruyen a todos. Esta semana arrancan los actos de conmemoración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Hoy el ministro Félix Bolaños en Televisión Española los ha tildado como una oportunidad para recordar esa época negra y que somos una democracia plena. No sé qué le parecen estos actos que arrancan esta semana. Que hablen los autócratas de democracia plena, desde luego nos hace mucha gracia. Pero miren, nosotros hemos defendido siempre, lo mismo que le decía a su compañera, nosotros tenemos unos principios claros. Nosotros defendemos la libertad de cada español para interpretar el pasado histórico de nuestra nación. Hemos afirmado con rotundidad siempre y convicción que jamás obligaremos a nadie a condenar a sus abuelos y no participaremos, por supuesto, en ningún acto que imponga una visión única y divisiva del pasado. Se lo digo todavía más claro. Si alguien quiere hablar mal del general Franco, que hable. Si alguien quiere hablar bien del general Franco, que hable. Nosotros estamos por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La historia se la dejamos a los historiadores. Lo que no podemos y no deberían consentir los españoles es que alguien
con dinero público, desde el poder, trate de mandar un mensaje en una sola dirección, imponiendo restricciones a la libertad de pensamiento. Nosotros, por tanto, no vamos a participar en eso y tampoco vamos a participar, no solamente en este afán de revanchismo, porque no entendemos que sea otra cosa más que revanchismo, que lleva alimentando, por cierto, el PSOE desde 2004 con los silencios cómplices y con alguna contradicción por parte de otros partidos como el Partido Popular. Pero cada vez que se ve acorralado por la crisis económica, la crisis inmigratoria, o ahora mismo la corrupción de la familia del uno, pues de la corrupción del partido, la corrupción del gobierno de Sánchez, pues tienen que sacar al general Franco a pasear. Pues nosotros no participaremos, desde luego, en esa necrofilia absurda que nos divide a los españoles. Vox sabe lo que hace y por qué lo hace. Somos una oposición, somos un partido político y nuestra posición es la de distancia infinita con el gobierno del trampantojo y de la mentira, que ese es el gobierno de Pedro Sánchez. Vox no está aquí para comentar los discursos de Su Majestad el Rey. Nunca ha estado, nunca estará. Nosotros denunciamos al gobierno corrupto y criminal, que amenaza todo lo que representa la corona. Yo me quedo con una frase que dijo Su Majestad. España, y se la repito, España seguirá adelante con determinación, con esperanza, y lo haremos juntos, conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como nación. Es la siguiente. Canarias y País Vasco proponen un reparto extraordinario de migrantes ante el bloqueo de las negociaciones. ¿Cuál es la postura de Vox ante esta propuesta y cómo afectaría a la negociación de los presupuestos autonómicos? A ver, reparto extraordinario de inmigrantes. País Vasco, el gobierno del País Vasco lo que tiene que hacer es mirar exactamente en qué situación está Bilbao, por ejemplo, o en qué situación de inseguridad está San Sebastián, que yo paso ahí buena parte de mi vida en San Sebastián y veo la realidad. Y como otros compañeros nuestros de Vox nos denuncian y nos alarman ante lo que está ocurriendo en Bilbao. Entonces, un reparto extraordinario de más inseguridad, un reparto extraordinario de más pobreza, un reparto extraordinario de ataque a lo que somos, a nuestra identidad. ¿Por qué no se ponen de acuerdo el gobierno vasco y cualquier otro gobierno de cualquier otra comunidad autónoma en pedir una defensa firme de las fronteras en España? ¿Por qué lo único que se ponen de acuerdo es para repartirnos la pobreza, para repartirnos la inseguridad? Eso es absurdo.